Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque tenemos bomba, tenemos drama y tenemos mucho dinero en juego. Hoy vamos a hablar de un nombre que resuena en el mundo del espectáculo turco y que seguramente conocen muy bien: Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo Kerem Bürsin, el galán, el actorazo, el que nos hace suspirar con sus interpretaciones en series como Love is in the Air y tantas otras. Pero amigos, la vida de las estrellas no siempre es color de rosa, y hoy vamos a adentrarnos en un escándalo que lo tiene en el ojo del huracán: una demanda millonaria. ¿Están listos para descubrir los detalles, la razón detrás de esta demanda y todo el chisme jugoso que la rodea? Pues quédense hasta el final porque esto se pone bueno. Y antes de que empecemos, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y así no se pierden ninguno de mis vídeos. Ya saben, denle clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Así no se pierden nada del mundo del entretenimiento. Vamos a ello. Para entender bien la historia, tenemos que remontarnos un poquito en el tiempo. Kerem Bürsin, como muchos actores exitosos, ha construido su carrera con base en su talento, pero también con la ayuda de representantes y agencias. Estas agencias se encargan de conseguirle papeles, negociar contratos, manejar su imagen pública y, por supuesto, cobrar una comisión por todos estos servicios. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Pues bien, parece que las relaciones entre Kerem Bürsin y una de estas agencias, una muy importante en Turquía, no terminaron en buenos términos. La agencia en cuestión, de la cual por ahora no vamos a revelar el nombre para no adelantar información, es la que solía gestionar la carrera de Kerem durante un periodo significativo. En su momento parecía que todo funcionaba de maravilla: papeles en series exitosas, campañas publicitarias, y una creciente popularidad que lo catapultó a la fama internacional. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la ambición, las diferencias creativas y por supuesto, el dinero, pueden ser la chispa que enciende la mecha de los conflictos. Según fuentes cercanas a la situación, la relación entre Kerem y la agencia comenzó a deteriorarse por varios factores. Uno de ellos, y quizás el más importante, fue el control que la agencia ejercía sobre la imagen de Kerem. Al parecer, el actor sentía que no tenía suficiente autonomía para tomar decisiones sobre su carrera y que su imagen estaba siendo manipulada en beneficio de la agencia, más que en beneficio propio. Esto incluye obviamente decisiones sobre qué papeles aceptar, qué contratos publicitarios firmar y cómo gestionar su presencia en redes sociales. Otro de los motivos que habría generado el distanciamiento fue el tema económico. Existían discrepancias sobre las comisiones que la agencia recibía por cada trabajo de Kerem. Al parecer, el actor consideraba que las comisiones eran demasiado altas y que no se correspondían con el trabajo real que la agencia estaba realizando. Esto, sumado a la supuesta falta de transparencia en la gestión de sus finanzas, habría generado desconfianza y malestar. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Después de varios intentos de llegar a un acuerdo amistoso, Kerem Bürsin decidió romper relaciones con la agencia. La ruptura, como era de esperar, no fue nada fácil. Y es que cuando hay dinero de por medio, las cosas suelen complicarse bastante. La agencia, al parecer, no estaba dispuesta a dejar ir a uno de sus talentos estrella tan fácilmente. Y ¡boom!, llega la demanda. La agencia, que no estaba contenta con la decisión de Kerem, lo demandó por una suma millonaria. La razón de la demanda, según la información que se ha filtrado, es por incumplimiento de contrato. La agencia alega que Kerem Bürsin rompió el contrato que los unía antes de tiempo, y que esto le causó pérdidas económicas significativas, ya que la agencia había invertido en su carrera y esperaba obtener ganancias futuras. ¿Pero qué significa esto en términos concretos? Bueno, la demanda exige una compensación económica considerable. Se habla de sumas astronómicas que podrían poner en jaque las finanzas de Kerem. Aunque las cifras exactas no han sido reveladas oficialmente, se estima que la demanda podría ascender a varios millones de dólares. Imagínense la cantidad. La noticia de la demanda causó un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco. Los medios de comunicación se volcaron en el tema, y las redes sociales se llenaron de comentarios y especulaciones. Los fans de Kerem Bürsin, por supuesto, se mostraron preocupados y le enviaron mensajes de apoyo. Muchos se preguntan qué pasará con la carrera del actor y si este conflicto legal afectará su imagen pública.
La situación es delicada, y el desenlace de esta historia aún está por verse. El proceso legal puede durar meses, incluso años, y las consecuencias para Kerem podrían ser significativas. Tendrá que enfrentar los costes legales, el estrés de la situación y, por supuesto, la presión mediática. Además, si la demanda prospera, podría verse obligado a pagar una suma considerable, lo que afectaría su patrimonio. Pero, ¿qué hay del otro lado? ¿Qué argumenta la agencia para justificar su demanda? Hasta ahora, la información oficial es escasa. Lo que se sabe es que la agencia defiende que cumplió con sus obligaciones contractuales y que invirtió en la carrera de Kerem con la esperanza de obtener ganancias. Argumentan que la ruptura del contrato les causó daños económicos y que tienen derecho a ser compensados por ello. Es importante destacar que hasta que no haya una sentencia definitiva, la situación se considera como una presunción de inocencia. Kerem Bürsin tiene derecho a defenderse y a presentar sus argumentos ante la justicia. El proceso legal determinará si hubo incumplimiento de contrato y si la agencia tiene derecho a ser compensada. Mientras tanto, el caso sigue en curso. Los abogados de Kerem Bürsin están trabajando para defender sus intereses y minimizar el impacto de la demanda. Se espera que se presenten pruebas y testimonios que aclaren la situación y determinen la responsabilidad de cada parte. Este tipo de situaciones no son raras en el mundo del espectáculo. La gestión de las carreras de los artistas es un negocio complejo, y las relaciones entre los actores y sus representantes pueden ser tensas. Las diferencias creativas, los desacuerdos económicos y la ambición pueden generar conflictos legales que terminan en los tribunales. En el caso de Kerem Bürsin, la demanda millonaria ha generado un gran interés mediático y ha puesto de manifiesto la fragilidad de las relaciones en el mundo del entretenimiento. Es una lección para todos nosotros: en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece y las apariencias pueden engañar. ¿Y qué pasará con la carrera de Kerem Bürsin? Esa es la gran pregunta. A pesar de este conflicto legal, Kerem sigue siendo uno de los actores más populares y queridos de Turquía. Su talento, su carisma y su profesionalismo son incuestionables. Es probable que este problema legal no afecte significativamente su carrera a largo plazo. Sin embargo, sí podría tener un impacto en sus próximos proyectos y en su imagen pública. Kerem Bürsin tiene una gran base de fans que lo apoya incondicionalmente. Además, tiene una trayectoria sólida y ha demostrado ser un actor versátil y comprometido. Estoy segura de que, pase lo que pase, Kerem seguirá adelante con su carrera y seguirá cosechando éxitos. La historia de Kerem Bürsin y esta demanda millonaria nos recuerda la importancia de proteger nuestros derechos, de entender los contratos que firmamos y de buscar asesoramiento legal cuando sea necesario. En el mundo del espectáculo, como en cualquier otro ámbito, es fundamental ser conscientes de las implicaciones de nuestras decisiones y proteger nuestros intereses. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Pero esperen, porque aún tenemos mucho más que desmenuzar sobre este jugoso asunto. No crean que ya hemos contado todo, esto es solo el comienzo. *** Profundizando en los detalles, ¿quién es la agencia y cuáles son sus argumentos? ***. Como les dije al principio, por el momento no vamos a revelar el nombre de la agencia que está en conflicto con Kerem. La razón es simple: no queremos entorpecer el proceso legal ni dar información que pueda ser considerada perjudicial. Sin embargo, podemos hablar un poco más sobre el tipo de agencia que es y cuáles son sus posibles argumentos. Las agencias de representación en Turquía, como en cualquier parte del mundo, son empresas complejas que se dedican a gestionar la carrera de sus clientes. No solo se encargan de conseguirles papeles y negociar contratos, sino que también se ocupan de la imagen pública del actor, de sus relaciones con los medios, de las campañas publicitarias y, en muchos casos, incluso de la gestión de sus finanzas personales. En el caso de la agencia en cuestión, se trata de una empresa de gran renombre en Turquía, con una larga trayectoria en el mundo del espectáculo. Cuentan con una cartera de clientes muy amplia, que incluye a algunos de los actores y actrices más famosos del país. Su reputación es en general muy buena, y han sido responsables de lanzar y consolidar la carrera de muchos talentos. Pero, ¿qué argumentos puede tener una agencia para demandar a uno de sus clientes por incumplimiento de contrato? En este caso, la agencia podría argumentar lo siguiente. Inversión en la carrera del actor. Una agencia de representación invierte mucho dinero y esfuerzo en la carrera de sus clientes. Esto incluye, por ejemplo, el pago de clases de actuación,
la organización de sesiones de fotos, la contratación de publicistas y la creación de una imagen de marca. La agencia argumentaría que esta inversión es necesaria para lanzar y consolidar la carrera del actor, y que espera obtener ganancias a largo plazo. Incumplimiento de las cláusulas contractuales. El contrato que firma un actor con su agencia es un documento legalmente vinculante que establece las condiciones de la relación entre ambas partes. Este contrato suele incluir cláusulas sobre la duración del contrato, las obligaciones de ambas partes, las comisiones que la agencia va a recibir y las consecuencias en caso de incumplimiento. La agencia argumentaría que Kerem Bürsin incumplió estas cláusulas al romper el contrato antes de tiempo. Pérdidas económicas. Si Kerem Bürsin rompió el contrato antes de tiempo, la agencia argumentaría que sufrió pérdidas económicas significativas. Esto se debe a que la agencia había invertido en su carrera con la expectativa de obtener ganancias futuras, que ahora no podrá recibir. Las pérdidas podrían incluir, por ejemplo, la pérdida de comisiones por trabajos futuros, la cancelación de campañas publicitarias y la pérdida de oportunidades profesionales. Daño a la reputación. La agencia podría argumentar que la ruptura del contrato dañó su reputación en el mercado. Esto podría afectar a su capacidad para conseguir nuevos clientes y para negociar contratos con los clientes existentes. Es importante destacar que estos son solo algunos de los posibles argumentos que la agencia podría utilizar. El equipo legal de la agencia seguramente tendrá una estrategia más elaborada y presentará pruebas concretas para respaldar sus argumentos. La perspectiva de Kerem Bürsin, ¿qué lo llevó a romper el contrato? Ahora bien, ¿qué hay del otro lado? ¿Cuáles son los argumentos que Kerem Bürsin podría presentar para defenderse de esta demanda millonaria? Como ya mencionamos, la información oficial es escasa, pero podemos especular sobre las posibles razones que lo llevaron a tomar la decisión de romper relaciones con la agencia. Control creativo. Como dijimos al principio, Kerem podría argumentar que la agencia ejercía demasiado control sobre su imagen y su carrera. Esto podría incluir decisiones sobre qué papeles aceptar, qué proyectos realizar, cómo gestionar su presencia en redes sociales y cómo presentarse ante los medios. El actor podría argumentar que no tenía la libertad suficiente para tomar decisiones sobre su propia carrera y que su imagen estaba siendo manipulada en beneficio de la agencia, más que en beneficio propio. Desacuerdos económicos. Kerem podría argumentar que existían discrepancias sobre las comisiones que la agencia recibía por cada trabajo. El actor podría considerar que las comisiones eran demasiado altas y que no se correspondían con el trabajo real que la agencia estaba realizando. También podría alegar que la agencia no era transparente en la gestión de sus finanzas y que no tenía acceso a información clara y precisa sobre sus ingresos y gastos. Falta de apoyo. Kerem podría argumentar que la agencia no le brindaba el apoyo adecuado en su carrera. Esto podría incluir la falta de oportunidades, la falta de promoción, la falta de asesoramiento y la falta de representación adecuada ante los clientes y los medios. Cambios en el mercado. El actor podría argumentar que el mercado del entretenimiento ha cambiado y que la agencia no se adaptó a estos cambios. Podría alegar que la agencia no le ofreció nuevas oportunidades, no le ayudó a diversificar su carrera y no le brindó el apoyo necesario para mantenerse relevante en el mercado. Incompatibilidad personal. Kerem podría argumentar que existía una incompatibilidad personal con los representantes de la agencia. Podría alegar que no tenía una buena relación con ellos, que no se sentía cómodo trabajando con ellos y que no confiaba en ellos. Es importante tener en cuenta que estos son solo algunos de los posibles argumentos que Kerem Bürsin podría presentar. El equipo legal del actor seguramente tendrá una estrategia más elaborada y presentará pruebas concretas para respaldar sus argumentos. Las implicaciones legales. ¿Qué puede pasar? Ahora vamos a adentrarnos en el terreno legal y analizar qué puede pasar en este caso. La demanda millonaria que enfrenta Kerem Bürsin es un proceso complejo que puede tener varias etapas y que puede durar meses, incluso años. Presentación de la demanda. La agencia ya presentó la demanda ante un tribunal competente. En la demanda, la agencia debe especificar las razones de la demanda, el monto solicitado y las pruebas que respaldan sus argumentos.
Respuesta de Kerem Bürsin Kerem Bürsin debe responder a la demanda en un plazo determinado. En su respuesta, el actor debe negar o aceptar las acusaciones de la agencia y presentar sus propios argumentos y pruebas para defenderse. Fase de investigación El tribunal llevará a cabo una fase de investigación para recopilar pruebas y testimonios. Esto puede incluir la presentación de documentos, la declaración de testigos, la realización de peritajes y la solicitud de información a terceros. Juicio Si las partes no llegan a un acuerdo amistoso, el caso se resolverá en un juicio. En el juicio se presentarán los argumentos de ambas partes, se interrogará a los testigos y se presentarán las pruebas. Sentencia Después del juicio, el juez emitirá una sentencia en la que determinará si Kerem Bürsin incumplió el contrato y si la agencia tiene derecho a recibir una compensación económica. La sentencia puede ser a favor de la agencia, a favor de Kerem Bürsin o mixta. Apelación Cualquiera de las partes puede apelar la sentencia si no está de acuerdo con ella. El proceso de apelación puede durar varios meses o años más. Las consecuencias para Kerem Bürsin podrían ser significativas. Costes legales Kerem Bürsin tendrá que asumir los costes legales de la defensa, que pueden ser muy elevados. Estrés y presión mediática El actor tendrá que enfrentarse al estrés y a la presión mediática que genera este tipo de conflictos. Daño a la imagen La demanda podría dañar la imagen pública de Kerem Bürsin, especialmente si se filtran detalles negativos sobre su vida personal o profesional. Compensación económica Si la sentencia es a favor de la agencia, Kerem Bürsin podría verse obligado a pagar una suma considerable de dinero que podría afectar sus finanzas. Impacto en la carrera La demanda podría afectar la carrera de Kerem Bürsin, especialmente si se ve involucrado en más conflictos legales o si su imagen pública se deteriora. El impacto en la carrera de Kerem, ¿qué futuro le espera? La pregunta del millón, ¿cómo afectará esta demanda a la carrera de Kerem Bürsin? Es una pregunta que todos nos hacemos. Y la respuesta, como suele suceder, no es sencilla. Por un lado, Kerem Bürsin es un actor muy popular y querido en Turquía y en muchos otros países. Su talento, su carisma y su profesionalismo son innegables. Tiene una gran base de fans que lo apoya incondicionalmente y que seguramente le brindará su apoyo en este momento difícil. Además, Kerem Bürsin tiene una trayectoria sólida y ha demostrado ser un actor versátil y comprometido. Ha participado en series y películas de éxito, y ha trabajado con directores y productores de renombre. Tiene una imagen pública positiva y es considerado un hombre atractivo, inteligente y talentoso. Por otro lado, la demanda millonaria podría tener un impacto en la carrera de Kerem Bürsin. Podría afectar sus próximos proyectos y su imagen pública. Podría generar un clima de incertidumbre y desconfianza en el mercado. Podría dificultar la negociación de contratos y la obtención de nuevos papeles. En definitiva, el impacto de la demanda en la carrera de Kerem Bürsin dependerá de varios factores. La duración del proceso legal Cuanto más dure el proceso legal, más tiempo estará expuesto Kerem Bürsin a la presión mediática y al estrés. El resultado del juicio Si Kerem Bürsin gana el juicio, el impacto en su carrera será mínimo. Si pierde el juicio, el impacto podría ser mayor. La imagen que Kerem Bürsin proyecte Si Kerem Bürsin mantiene una actitud positiva y profesional, y si se enfoca en su trabajo, es probable que el impacto en su carrera sea menor. El apoyo de sus fans y del público El apoyo de sus fans y del público será fundamental para que Kerem Bürsin pueda superar este momento difícil. En general, es probable que la demanda no afecte significativamente la carrera de Kerem Bürsin a largo plazo. Sin embargo, sí podría tener un impacto en sus próximos proyectos y en su imagen pública. Más allá del escándalo, lecciones para todos Este caso, más allá del drama y del chisme, nos deja importantes lecciones. La importancia de los contratos Es fundamental leer y entender los contratos que firmamos.
Debemos ser conscientes de las obligaciones que asumimos y de las consecuencias de incumplirlas. Es importante buscar asesoramiento legal antes de firmar cualquier contrato, especialmente si se trata de un contrato complejo como el que firmó Kerem Bürsin con su agencia. ***** La necesidad de proteger nuestros derechos ****. Debemos ser conscientes de nuestros derechos y de cómo protegerlos. Si tenemos dudas sobre un contrato o si nos sentimos explotados o manipulados, debemos buscar asesoramiento legal y defender nuestros intereses. ***** La fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo ****. El mundo del espectáculo es un mundo complejo y a menudo implacable. Las relaciones entre los actores y sus representantes pueden ser tensas y conflictivas. Es importante ser cautelosos y proteger nuestros intereses. ****. La importancia de la transparencia ****. La transparencia en la gestión de las finanzas y en la toma de decisiones es fundamental para evitar conflictos. Es importante tener acceso a información clara y precisa sobre los ingresos, los gastos y las inversiones. La necesidad de buscar asesoramiento profesional ante cualquier duda o problema legal, es fundamental buscar asesoramiento profesional. Un abogado puede ayudarnos a entender nuestros derechos, a proteger nuestros intereses y a tomar las mejores decisiones. Conclusión: ¿qué esperar en el futuro? Amigos, la historia de Kerem Bürsin y esta demanda millonaria es un claro ejemplo de que el mundo del espectáculo, aunque lleno de glamour y fama, también puede ser un terreno minado. Las relaciones entre los actores y sus representantes pueden ser complejas y llenas de desafíos. La ambición, los desacuerdos económicos y las diferencias creativas pueden generar conflictos legales que terminan en los tribunales. En este caso, la situación de Kerem Bürsin es delicada y el desenlace aún está por verse. El proceso legal puede durar meses, incluso años, y las consecuencias podrían ser significativas. Sin embargo, Kerem Bürsin es un actor talentoso, carismático y querido por el público. Tiene una gran base de fans que lo apoya incondicionalmente. Estoy segura de que pase lo que pase, Kerem seguirá adelante con su carrera y seguirá cosechando éxitos. Y ahora, mis queridos seguidores, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan sobre esta demanda? ¿Creen que Kerem Bürsin tiene razón? ¿Creen que la agencia tiene derecho a demandarlo? ¿Cómo creen que afectará este conflicto legal a su carrera? Déjenme sus comentarios abajo, me interesa mucho saber qué piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también estén al tanto de esta bomba del mundo del espectáculo. Y suscríbanse al canal. Es muy importante para mí y me motiva a seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima. Y recuerden, amigos, en el mundo del espectáculo siempre hay una nueva sorpresa a la vuelta de la esquina.